Bueno, jóvenes, vamos a analizar ahora los casos prácticos de los cuales pues ya la mayoría de ustedes resolvió correctamente en lo general, pero pues quisiera analizarlo en este video con ustedes para que si hay alguna duda, pues ojalá y se puedan despejar todas las dudas que pudieran tener en alguno de estos casos. Bueno, como vimos en el material anterior, siempre que vamos a analizar un caso de este tipo de ingresos percibidos por un residente en el extranjero eh, por una fuente de riqueza en México que no tenga establecimiento permanente aquí en el país, del título quinto, tenemos que pegarnos primero a analizar qué es lo que dice la ley y dependiendo del origen de la residencia del extranjero, pues verificar qué es lo que nos dice el tratado. En, en este caso, bueno, no se alcanza a apreciar por la vista, el tipo de vista del Word, pero se supone que la primera columna siempre vamos a hablar de qué es lo que dice la ley del ISR y en la segunda columna vamos a analizar lo que dice el tratado celebrado entre México y Estados Unidos. ¿Ok? Primero vamos a analizar lo que son los ingresos por sueldos. La ley del ISR en el artículo 154 nos dice que tratándose de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se preste en el país. En este caso, el impuesto pues, se va a determinar aplicando las tasas siguientes. Aquí viene tres fracciones. Cada una de las fracciones viene siendo, como quien dice, una capa del ingreso, a la cual a cada capa diferente se le va a dar un tratamiento diferente para el pago del impuesto. Primero tenemos la primera capa, que es aquella que llega hasta 125.900. Y esta primera capa nos dice que va a estar exento, ¿verdad? Los primeros 125.900 obtenidos en un año de calendario. En el caso 2, en la fracción 2, la segunda capa, nos dice que se le va a aplicar a la tasa del 15% a la parte del ingreso que exceda los 125.900 hasta llegar el millón de pesos, ¿verdad? Una persona que tuviera de ingresos en el año más de 1 millón de pesos, ¿sí? Tendría que aplicársele una tasa del 15%, ¿verdad? A esta diferencia que hay entre 1 millón, menos la parte que está exenta, que serían 874.100 pesos. A esta segunda capa se le aplicaría la tasa del 15%, ¿verdad? Y esta sería la retención que se le aplicaría a la segunda capa. La parte que exceda esta capa del millón de pesos está comprendida en la fracción 3, que nos dice que se le va a aplicar la tasa del 30% a los ingresos percibidos en el año de calendario de que se trate que excedan el millón de pesos. Entonces, una persona, repito, que tuviera más de 1 millón de pesos de ingresos en el año, la primera capa estaría exenta hasta 125.900. La segunda capa, que es la parte que excede los 125.900 hasta llegar al millón de pesos, estaría sujeta a una retención del 15%, que es lo que comentábamos aquí, ¿verdad? En el cálculo en la calculadora, que serían 874.100 pesos. Y la tercera capa, que exceda el millón de pesos, estaría sujeto a una tasa del 30%, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en que tributaría esta persona. Sin embargo, ¿cómo se hace cuál es la parte importante también aquí? ¿Cómo hace el pago del impuesto la persona física, el asalariado? ¿Verdad? Dice, la persona que efectúe pagos deberá también efectuar la retención del impuesto si es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México con el que se relacionen los servicios. Es decir, cuando la persona que haga el pago del salario
al trabajador extranjero, sea residente en el país o sea un residente en el extranjero con establecimiento permanente, esta persona tendrá la obligación de hacer la retención del impuesto en estos términos que explicamos ahorita de la fracción 1, 2 y 3. En los demás casos, ¿cuáles serían los demás casos? Pues aquellas personas que hagan el pago y que sean residentes en el extranjero, pero sin establecimiento permanente en México, ¿verdad? Esa sería en los demás casos. En estos casos, el contribuyente, o sea, el trabajador, enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que va a presentar pues en las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. En esta única situación sería el propio trabajador el que haga el pago del impuesto mediante declaración, ¿verdad? Cuando el que haga el pago no es un residente en el país o tampoco es un residente en el extranjero con establecimiento permanente. Es decir, se trata de una persona que es residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, que haga el pago al trabajador. En esos casos el trabajador tiene que presentar por su cuenta el pago del impuesto, ¿verdad? Que esto es más o menos la mecánica en general, cómo pagan los impuestos los residentes en el extranjero. Siempre que haga el pago un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento permanente, el pago del impuesto será mediante retención. ¿Esto por qué? Porque pues para el SAT siempre busca la comodidad, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, busca fiscalizar los más con los menos. En este caso es más práctico, más cómodo para el SAT fiscalizar al que hace el pago cuando se trata de una persona pues que está registrada en el país, tiene RFC. Es más fácil fiscalizar que haya hecho la retención al extranjero que ponerse a fiscalizar a todos y cada uno de los extranjeros que obtengan ingresos en el país. Que sería pues en esta otra situación de los demás casos, ¿verdad? Cuando, repito, el que hace el pago no es residente en el país y tampoco residente en el extranjero con un establecimiento permanente en el país. Sin embargo, nos dice que se exceptúa del pago del impuesto por ingresos por salarios pagados por residentes en el extranjero, ya sea personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador del servicio, es decir, el trabajador, en territorio nacional, sea menor a 183 días, consecutivos o no, en un periodo de 12 meses, ¿verdad? Entonces, solamente en esta situación, que sería lo que habíamos comentado, la de los demás casos, cuando el trabajador tiene la obligación de presentar el salario, de presentar su declaración de impuestos por los salarios, porque el que paga es un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. Si en esta situación está en un periodo menor de 183 días, es entonces cuando el trabajador no tiene la obligación de presentar esta declaración ni de pagar un solo peso de impuestos en México, ¿verdad? Sea cual sea el monto del salario percibido, ¿sí? Pero en el caso de que el trabajador esté en este otro supuesto, donde sí existe la obligación de la retención por parte del que hace el pago, porque es residente en el país o residente en el extranjero con un establecimiento permanente en el país, aquí en este caso pues no aplica esta excepción, por lo tanto, sí o sí tendrá que pagar el impuesto mediante retención, incluso si estuvo menos de 183 días en el país. ¿Estamos? Entonces, esta excepción, repito, solamente aplica para este otro supuesto cuando el que hace el pago no tiene un establecimiento en el país, sino residente en el extranjero. ¿Ok? Cuando se tiene que hacer por retención, sí o sí se tiene que hacer la retención independientemente de si estuvo o no menos de 183 días. Ok, esto es lo que dice la ley. Por el otro lado tenemos el tratado. ¿Qué es lo que nos dice el tratado? Dice sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, 19
anualidades y alimentos y 20 de funciones públicas, es decir, artículos que son más especializados respecto a los ingresos por sueldos. Los sueldos y salarios y remuneraciones similares obtenidos por un residente de un estado contratante por razón de un empleo solo pueden someterse a imposición en este estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro estado contratante. Es decir, un residente en Estados Unidos que presta servicios por sueldos, ¿verdad? Trabajos dependientes, es asalariado, solamente tendría que pagar el impuesto aquí en México si el empleo se ejerce aquí en México. Si el empleo se ejerce aquí, las remuneraciones percibidas por este concepto pueden someterse a imposición en este otro estado, ¿verdad? O sea, aquí en México. Sin embargo, nos dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo primero, las remuneraciones obtenidas por un residente obtenidas por un residente de un estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro estado contratante, solo pueden someterse a imposición en el primer estado si, o sea, solamente si se cumplen estas condiciones, una persona que sea residente, por decir algo, en Estados Unidos, por razón de un empleo ejercido en México, ¿verdad? O en el otro estado, solamente se puede someter a imposición en el primer estado, o sea, Estados Unidos, si se cumple con estas condiciones. Si no se cumple con estas condiciones, tendría que pagar el impuesto. ¿En dónde? Aquí en México. ¿Cuáles son las condiciones? Dice, inciso A, el perceptor no permanece en el otro estado, o sea, México, en uno o varios periodos más de 183 días en un periodo de 12 meses. Segunda condición, las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora que no es residente del otro estado, ¿verdad? Algo parecido a lo que comentábamos de lo que nos decía la ley. Si la remuneración la paga una persona que no es residente aquí en México, ¿verdad? Si se cumple la condición para que el impuesto lo pague en Estados Unidos. Si la paga una persona que es residente en México, ya se incumple esta condición y por lo tanto tendría que pagar el impuesto en México. Las remuneraciones se soportan por las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base fija que la persona empleadora tiene en el otro estado, es decir, México. ¿Okay? Los pagos no se soportan allá estamos hablando de un establecimiento permanente que tenga la persona empleadora en el otro estado. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar con el caso práctico, ¿verdad? ¿Qué nos decía el caso 1 y el caso 2? Sobre cómo era el tratamiento que teníamos que dar de acuerdo a la ley, de acuerdo al tratado. En el caso 1 tenemos que el señor John Smith, que es residente en Estados Unidos, ¿verdad? Nueva York, Estados Unidos, es contratado por un año, el 1 de febrero del 2015, por la empresa Candy y Cake Inc., residente en Estados Unidos, para que labore como chef en el restaurante La Brecha, que está en La Paz, Baja California Sur, México, y va a percibir un sueldo mensual de 45,000 pesos mensuales. Los pagos los va a realizar Candy Cake, que es la residente en el extranjero, mediante transferencia a la cuenta del señor John Smith en el Banco de América, es un banco extranjero. Entonces vamos analizando la situación. Es un residente en el extranjero que va a trabajar como asalariado aquí en México y su sueldo lo va a pagar un residente en el extranjero, que vamos a suponer que no tiene un establecimiento permanente en el país. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la ley, que es lo que comentábamos, lo que nos decía la ley, pues primeramente el que paga no es residente en el país, no tiene un establecimiento permanente en México, por lo tanto, John tendría que pagar el impuesto, ¿verdad? No se le puede hacer retención, porque como mencionábamos anteriormente, solamente aplica la retención si el que hace el pago es residente en el país o es un residente en el extranjero con establecimiento permanente. Por lo tanto, John tendría la obligación de presentar su declaración. Además, su estancia en el país
es mayor a 183 días, por lo que no aplica la excepción, ¿verdad? Que era la excepción en estos casos cuando el que paga no es residente en México y no tiene un establecimiento permanente en el país, siempre y cuando su estancia sea menor a 183 días. En este caso, pues estamos dando por hecho que va a estar más de 183 días, ¿verdad? Porque se le contrata por un año desde el 1 de febrero. Eso sería más de 183 días en un año de calendario. Por lo tanto, de lo que se le va a pagar mensualmente, ¿verdad? Que son 45,000 pesos mensuales, tendría una primer capa de 125,900 que estaría exento, y la parte que le excede estaría grabado, ¿verdad? Al 15% porque no pagaría más de 1,000,000 de pesos en el año, ¿sí? Entonces tenemos 414,100 más 125,900, ¿verdad? Que nos da los 12 meses, ¿verdad? Lo que ganaría en un año de calendario, ¿sí? Estaría exento 125,900 y estaría grabado 414,100. De lo que está grabado, estaría grabado al 15%. Ya nos da la retención del 62,115, ¿sí? Y en este caso sería el señor John el quien tendría la obligación de presentar su declaración y pagar este impuesto, ¿verdad? Lo pagaría directamente el señor John. Por el otro lado, ya vemos que hay un pago del impuesto, ¿sí? Analizando que hay un pago del impuesto de acuerdo a la ley, nos tenemos que ir al tratado para analizar si hay un tratamiento más favorable que el de la ley. De acuerdo al tratado, comentábamos que si permanece más de 183 días, ¿sí? Se tiene la obligación de pagar el impuesto en México, ¿verdad? Había 3 condiciones que tenía que cumplir para que el impuesto no se pagara en México, sino que se pague en Estados Unidos. Si se cumple una, ¿verdad? Que es en caso de que las remuneraciones se pagan por o en nombre de otra persona que no es residente en el otro estado. Sin embargo, la que no se cumple es que esté menos de 183 días, ¿verdad? Porque nos dice, no permanece más de 183 días en un periodo de 12 meses para poder pagar el impuesto en Estados Unidos. Si no se cumple esta condición, porque sí permanece más de 183 días, por lo tanto, pues aquí el señor John no tendría ningún beneficio del tratado y pagaría de acuerdo a esto, ¿verdad? Mediante declaración, ¿sí? Y pagaría hasta esta cantidad, ¿ok? Por el otro lado, tenemos el caso 2, el señor Peter Piper, residente en Chicago, Estados Unidos, es contratado el 15 de enero de 2015 por 12 meses por la empresa La Paceñita SADCB como mesero. Va a percibir un sueldo mensual de 32,000 pesos mensuales y los pagos los hará la empresa, que sería La Paceñita, en efectivo. En este caso, de acuerdo a la ley, entendemos que el que paga es residente en el país. Por lo tanto, el impuesto se paga mediante retención. Su estancia, comentábamos, que va a ser nada más de 2 meses, ¿sí? Entonces, estaría en el supuesto de que está menos de 183 días. Sin embargo, el que paga es residente en el país, por lo tanto no le aplica la excepción y tendría que pagar el impuesto vía retención, ¿verdad? Porque el que paga es residente en el país y por lo tanto, aunque esté menos de 183 días, la excepción no aplica. De esto que gane esta persona, 32,000 pesos mensuales, estaría exento hasta 125,900 pesos, ¿verdad? Que en este caso, pues son 2 meses nada más. Estaríamos hablando de cerca de 64,000 pesos, por lo tanto estaría exento. ¿Ok? Bueno, aquí pues de entrada la ley nos dice que está exento, no tendríamos por qué buscar más allá, pero pues siendo curiosos, vamos a ver qué nos dice el tratado. De todas maneras, el tratado pues sería la misma situación, ¿verdad?
nada más que aquí se incumple otra condición, sí permanece menos de 183 días, pero el que paga es residente en México. Por lo tanto, se somete a la ley de nuestro país y no aplica el tratado, ¿verdad? Siendo curiosos, pues tendríamos esta situación, no aplica el tratado. Pero pues ya vimos que de acuerdo a la ley está exento y en teoría no tendríamos por qué buscar mayor beneficio del tratado. Pero pues, para efectos prácticos, para efectos de nuestra clase, pues tenemos que analizar lo que dice el tratado. Ahora vamos a los ingresos por honorarios. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la ley cuando se perciben ingresos por honorarios, servicios independientes? Nos dice la ley que tratándose de ingresos por honorarios y en general por la prestación de servicio independiente, se va a considerar que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando se preste el servicio en el país. Se presume que el servicio se presta totalmente en México cuando se pruebe que parte del mismo se presta en territorio nacional, salvo que el contribuyente demuestre la parte del servicio que se prestó en el extranjero. Entonces la carga de la prueba pues es para el contribuyente. En el caso de que parte del servicio se haya prestado en territorio nacional, ¿para qué? Para poder aplicarle una proporción, ¿verdad? ¿Cuál es la parte del servicio que le aplicó en el extranjero y cuál es la parte del servicio que realizó en el país? Pero en todo caso, si una partecita, lo más mínimo, se prestó en el país, aquí en México, se entiende que el servicio de entrada se prestó en el país, a menos de que se demuestre lo contrario, ¿verdad? También se presume, salvo prueba en contrario, que el servicio se presta en territorio nacional cuando los pagos por dicho servicio se hagan por un residente en territorio nacional o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos detalles para que no nos apliquen estos supuestos de presunción, inclusive cuando el servicio se presta en el extranjero, de que el servicio se prestó en territorio nacional, ya sea porque vino y prestó una partecita, a lo mejor mínima, aunque sea la entrevista de presentación, ¿verdad? O la entrega de resultados, o porque el que pagó el servicio es residente en territorio nacional. Todo esto lo podemos tener muy bien cuidado en el contrato de prestación de servicios. El impuesto, ¿cómo se calcula el impuesto? Pues se aplica con una tasa del 25% sobre el ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención, el impuesto, la persona que haga los pagos, si es residente en el país o es residente en el extranjero con un establecimiento permanente, ¿verdad? Que es lo que comentábamos. Si el que hace el pago es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente, siempre habrá la obligación de retención. En los demás casos, el contribuyente enterará el impuesto correspondiente mediante declaración, ¿verdad? O sea, cuando el que haga el pago, pues no es residente en el país o no es residente en el extranjero con establecimiento permanente. Los contribuyentes que perciban los ingresos señalados en este precepto, pues tienen la obligación de expedir factura. Sin embargo, nos dice por aquí este párrafo una pequeña excepción. Dice, se exceptúan del pago del impuesto a que se refiere este artículo los ingresos por honorarios, en general por la prestación de servicio personal independiente, pagados por residentes en el extranjero, personas físicas o morales, que no tengan establecimiento permanente en el país o que teniéndolo, el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre que la estancia del prestador del servicio en territorio nacional sea menor de 183 días. ¿Verdad? Entonces, esa excepción solamente aplica para pagos realizados por residentes en el extranjero que no tengan establecimiento permanente en el país. Similar a lo que vimos en salarios, ¿verdad? Que sería para esto, ¿verdad? Para evitar que el contribuyente declare por su cuenta el impuesto aquí si estuvo menos de 183 días. Si existe la obligación de retención, aquí, de acuerdo a la ley, no importa si está a menos de 183 días, tendría que hacerse la retención. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a saltar. Dice,
El contribuyente que se encuentre obligado a pagar el impuesto en los términos de este artículo estará obligado a continuar pagándolo mientras no demuestre que ha permanecido por más de 183 días fuera de territorio nacional. Entonces, siempre la carga de la prueba va a ser para el contribuyente. ¿Qué nos dice el tratado? El tratado dice lo siguiente. Las rentas que percibe una persona residente de un estado contratante por la prestación de servicios personales independientes u otras actividades que tengan de carácter independiente solo pueden someterse a imposición en este estado, salvo que, dice las excepciones, dicho residente tenga en el otro estado una base fija en la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades. En tal caso, solo puede someterse a imposición en este otro estado contratante las rentas derivadas de los servicios realizados en este otro estado que sean atribuibles a dicha base fija. Entonces, déjenme cambiar un poco, aquí está mejor. Me bloquea la vista. Ok, ahí está. Entonces, tenemos de entrada que las rentas que perciba una persona física residente, vamos a decir, en Estados Unidos, por la prestación de servicios independientes, solo puede someterse a imposición en Estados Unidos. ¿Ok? Es lo que nos dice de entrada. ¿Sí? Excepto cuando se dan estas situaciones, que serían las situaciones que obligaría al pago del impuesto aquí en México. Primero, que este residente, la persona que presta los servicios, tenga una base fija aquí en el país y en esa base fija haga sus actividades. En ese caso, sí puede someterse al pago del impuesto aquí en México. Otra situación que puede exceptuar, ¿verdad?, que se pague el impuesto en Estados Unidos, dice, el residente esté presente en el otro estado contratante por un periodo de más de 183 días en un periodo de 12 meses. En tal caso, el otro estado puede someter a imposición la renta atribuible a las actividades desempeñadas en este otro estado. Por lo tanto, si está más de 183 días aquí en México, sí tendría que pagar el impuesto aquí en México. En contrario sensu, podemos entender que el impuesto no lo pagará en México si no tiene una base fija y si no está más de 183 días. Es lo que nos quiere decir el tratado. Aquí, si se dan cuenta, no menciona nada de que tenga o no tenga que pagar el honorario una persona residente en el país o una persona residente en el extranjero. Es igual, ¿verdad? Esta situación no está en ninguno de estos supuestos y si no está, pues nosotros no tenemos por qué meternos, ¿ok? Los servicios personales comprenden especialmente, no dice únicamente, pero sí menciona especialmente, actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, actividades educativas, pedagógicas, así como las actividades independientes de los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores, ¿verdad? Entonces, si no está comprendida la actividad aquí, ¿verdad?, lo que entiende como servicios personales, tendríamos que tener cuidado de no querer encasillar un servicio independiente que no esté mencionado en estos supuestos en este artículo. ¿Sí? Tendríamos que tener mucho cuidado de eso. ¿Ok? Bueno, en los casos prácticos había 3 casos sobre honorarios. El caso 3, primeramente, la señora Sarah Mitchell, residente en Estados Unidos, es contratada por la empresa Baja Country, que es residente en Holanda, por honorarios para que preste los servicios en la empresa Baja Country SADCB, pues que se entiende que está aquí en México. El contrato estipula un pago por 80,000 pesos mensuales para prestar sus servicios. La señora Sara se va a presentar en Baja Country cada mes por un periodo de 5 días para recabar y analizar información financiera de la empresa y poder presentar los resultados a los socios en Holanda vía internet. Entonces,
La idea es que viene una persona residente en Estados Unidos a trabajar aquí en México, que es contratada por una persona que es residente en el extranjero y la cual le va a estar pagando 80,000 pesos mensuales por presentarse aquí en México por periodos de 5 días cada mes para realizar sus actividades y luego presentar los resultados en Holanda. Entonces se entiende que sus actividades en México nada más son de 5 días al mes, ¿verdad? Que al año serían 60 días, ¿no? Aprox, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley sobre el tratamiento que le vamos a dar? Bueno, la ley nos dice que el pago está hecho por un residente en el extranjero, que sería la empresa en Holanda, los servicios se prestan en territorio nacional y su estancia es menor a 183 días. Por lo tanto, se aplica la excepción de los 183 días y no tendría la obligación de pagar el impuesto, puesto que el que paga es residente en el extranjero. Aquí ya tendríamos pues todos los beneficios de no pagar el impuesto de acuerdo a la ley y no tendríamos por qué voltear al tratado, ¿verdad? Porque la ley ya nos dice que no hay pago del impuesto, pero para efectos de la práctica, pues siendo curiosos, vemos que el tratado pues nos dice algo similar. Su permanencia aquí en el país es menor a 183 días. Se entiende que no hay una base fija de esta persona, ¿verdad? Nada más viene y se presenta a la empresa, dame la información. Está recabando información aquí 5 días en una empresa que no es suya, en una oficina que no es suya, y se regresa a su país de origen para presentar la información por internet ante los empresarios de Holanda. Por lo tanto, no tendría que pagar el impuesto en México. En el siguiente caso, empresa Cabo Investments SADCB, empresa mexicana, contrata al señor John Doe, residente en Atlanta, Estados Unidos, para que preste sus servicios profesionales de arquitectura para el diseño de un complejo turístico. La empresa conviene los pagos de 500,000 pesos, o sea, 1,000,000 de pesos en total, además de los gastos por su estadía en Cabo San Lucas por un mes. Entonces, esta persona en teoría, pues estaría un mes aquí en el país, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de acuerdo a la ley? Primero analizamos que el pago es hecho por un residente en México, Cabo Investments SADCB. Los servicios, pues sí, se prestan en territorio nacional. Su estancia es menor a 183 días, pero no podemos aplicar la excepción porque el que paga es residente en territorio nacional. Por lo tanto, tendría que retenerle el impuesto, ¿verdad? Que sería del 25%, dijimos. O sea, aquí lo que nos dice la ley, del 25% sobre el ingreso obtenido. Aquí no hay ninguna exención como en el caso de sueldos. Por lo tanto, tendría que pagar 250,000 pesos en total. Por los dos pagos se le tendría que retener 250,000 pesos. Cada pago que se le haga, pues se le retiene el 25% y ese sería el total retenido, ¿verdad? 250,000 pesos por los dos pagos. Lo retendría pues el que contrató los servicios y se los está pagando. Sin embargo, pues ya vemos que aquí hay un pago del impuesto del 25%, entonces con mayor razón tenemos que voltear a ver qué dice el tratado. El tratado nos dice pues que esta persona pues estuvo menos de 183 días. Vamos a suponer que no tiene una oficina aquí en México para prestar el servicio, sino que simplemente estuvo en un hotel, ¿verdad? Que se le pagó, por eso dice que se le paga los gastos de estadía. No tiene un establecimiento aquí en México donde llegar, se le tiene que alquilar hospedaje, ¿verdad? Pagar hospedaje. Por lo tanto, sí se puede exceptuar del pago del impuesto, puesto que estuvo menos de 183 días y no hay una base fija donde él trabaje aquí en México. ¿Ok? Tenemos el siguiente caso, la empresa Torogüero SADCB contrató los servicios del abogado Mark Zuckerberg, residente de Nueva York, Estados Unidos, para entablar una demanda en Estados Unidos por propiedad intelectual en contra de una empresa americana llamada The Blonde Toro Inc. ¿Verdad? Pues aquí, si sabemos un poquito de inglés, a lo mejor es por usar, ¿verdad?, su nombre, quiere pelear ahí
derechos de autor, qué sé yo. La cosa es que están contratando un abogado americano para entablar una demanda en Estados Unidos. El pago comprenderá un pago inicial de 50,000 pesos más 300,000 pesos si gana el caso. Además, los gastos por estadía en México por una semana. Entonces tenemos que el pago es hecho por un residente en México, en teoría, ¿verdad? Y la autoridad nos diría, pues entonces el servicio se prestó en México, pero pues la realidad es que la demanda todo se resuelve en Estados Unidos, porque la empresa a la que se está demandando es americana y se entiende que se está demandando en Estados Unidos por propiedad intelectual. Por lo tanto, se puede entender que los servicios no se prestan en territorio nacional, pero aquí hicimos la nota que hay que checar bien el contrato para no presumir que se presta en territorio nacional por ser pago realizado por un residente en territorio nacional, un residente del país. Entonces, aquí hay una pequeña arisca, ¿no? Pero en teoría, el servicio se presta en extranjero, pero cuidando no activar los supuestos que mencionamos, ¿no? Por el solo hecho de ser pagado por un residente en México, es que se pueda suponer que el servicio se prestó en México. Hay que tener mucho cuidado, esos puntos finos se definen muy bien en los contratos. Entonces, siendo curiosos, ¿verdad? Porque ya vemos que de acuerdo a la ley, pues entenderíamos que no se prestó el servicio en México, pero siendo curiosos por aquellos del no te entumbas, ¿no? Que nos presuman que el servicio se prestó en territorio nacional, nos dice el tratado que al permanecer en el país por menos de 183 días, no tener una base fija, hay que tener mucho cuidado de eso, ¿verdad? Que el señor Mark Zuckerberg, el abogado, no tenga una oficinita aquí en México donde trabaje, para poder exceptuar del pago del impuesto y evitar la obligación de retención de la empresa El Toro Güero. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a analizar, otra nota, ¿verdad? Su estancia en el país es menor a 183 días, pero el que paga es residente en el país, es lo que nos dice la ley, por lo tanto, esa excepción de los 183 días, pues no entra, pero se presume que el servicio no se prestó en territorio nacional por el hecho de que pues, haya sentado una demanda, ¿ok? Entonces, con mayor razón hay que tener mucho cuidado con el contrato porque ya vemos que la excepción de los 183 días, de acuerdo a la ley, no aplica. Bueno, vamos al caso de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Ese está en el artículo 183, perdón, 158, que nos dice, en los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados dichos bienes, ¿verdad? Créanme que esto es algo muy común, ¿verdad? Un americano tiene una casita aquí en México, cuando no la ocupa, la renta, ¿verdad? Sobre todo con aquellas famosas plataformas como Airbnb, pues, como ya sabemos, a partir de junio, sí o sí van a tener que pagar impuestos. Ya la autoridad se dio cuenta que hay muchos que se están pasando de listos, y se brincan, ¿verdad? Lo que nos dice el artículo 158. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil, para los que reciben el ingreso a través de estas plataformas, es muy fácil evadir el pago del impuesto cuando el que le renta la casa, ¿verdad? Para pasar un fin de semana, unas vacaciones, no pide factura, ¿sí? La plataforma le deposita el dinero al gringo en una cuenta americana que no es tan fácilmente rastreable aquí en México, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser a partir de junio, eso es otro cantar, son plataformas digitales, ¿verdad? El nuevo régimen de plataformas digitales. Aquí lo que nos compete es ver el régimen de extranjeros y vamos viendo que en el caso de arrendamiento, pues si la casa está aquí, el inmueble, puede ser una casa, puede ser una bodega, puede ser X tipo de propiedad, si está ubicado aquí en territorio nacional, la fuente de riqueza es en territorio nacional, por lo tanto tendría que pagar el impuesto aquí en México, ¿verdad? Incluso si no le depositan en una cuenta bancaria de un banco nacional. También se considera ingresos
Las contraprestaciones que obtiene un residente en el extranjero, pues si le quieren etiquetar con otro nombre, ¿verdad? Como el derecho de uso o goce, así como de derechos que convengan sobre el bien inmueble, aun cuando dichas contraprestaciones se deriven de la enajenación o cesión de derechos mencionados. Para los efectos de estos párrafos, el impuesto se va a determinar a la tasa del 25% del ingreso obtenido, sin deducción alguna, es ingreso bruto, debiendo efectuar la retención quien haga los pagos, ¿verdad? En los casos de que quien efectúe los pagos sea un residente en el extranjero, el impuesto lo enterará mediante declaración que presenten las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Entonces aquí vemos que aquí hay una pequeña excepción, ¿verdad? En caso de que quien haga el pago residente en el extranjero, el impuesto se deberá de declarar, presentar mediante declaración a los 15 días de la obtención del ingreso. Los contribuyentes que tengan los ingresos señalados anteriormente tendrán la obligación de expedir comprobante cuando dichos ingresos sean percibidos a través de operaciones de fideicomiso. En la institución fiduciaria es la que va a expedir el comprobante y va a efectuar la retención. Bueno, entonces ya vemos que cualquier caso de arrendamiento de un inmueble que esté ubicado aquí en México, sí o sí, tiene que pagar el impuesto del 25%. ¿Qué nos dice el tratado? Vamos a voltear un poquito lo que nos dice el tratado. El tratado nos dice que las rentas que un residente de un estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro estado contratante, o sea, México, pueden someterse a imposición en este otro estado. Y el tratado pues no menciona ninguna excepción, ¿verdad? Que nos diga que no va a pagar el impuesto en México, solamente nos menciona que se entiende por bienes inmuebles, ¿verdad? Que nos dice pues que se va a atener a lo que diga el derecho del estado contratante, que sería México, ¿verdad? En la que va a definir que son bienes inmuebles. También aplica a las rentas derivadas de uso directo, arrendamiento o a percería, así como cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles, ¿verdad? Por aquello de que quieran etiquetarlo con otro nombre, ¿sí? Para evadir el impuesto, no, eso no se puede. Lo que sí nos menciona algo interesante aquí en el apartado 5, un residente de un estado contratante que esté sujeto a imposición en el otro estado contratante por la renta derivada de la propiedad de inmueble situada en el otro estado contratante, o sea, México, puede optar en cualquier ejercicio fiscal por calcular el impuesto por dicha renta sobre una base neta, o sea, ingresos menos deducciones, como si dicha renta fuera atribuible a un establecimiento permanente en el otro estado, ¿ya? La obligación, pues esta opción va a ser obligatoria en el ejercicio fiscal en que se ejerza dicha opción y por todos los ejercicios fiscales subsecuentes. O sea, ya una vez que entras, está complicado, ¿verdad? Que te pueda salir. Dice, salvo que la autoridad del estado contratante, donde esté situada la propiedad del inmueble, acuerde dar por terminada la opción. Entonces, esto es algo bueno porque en vez de pagar el impuesto al 25% sobre el ingreso bruto, se puede calcular el impuesto como si fueras, ¿verdad?, un contribuyente de aquí en México sobre una base neta. Y esto es bueno porque si ustedes recuerdan, los contribuyentes aquí en México que obtengan ingresos, sobre todo tratándose de personas físicas, ¿verdad? Sobre todo pagan el impuesto por arrendamiento sobre una base fija a la cual se le puede, perdón, sobre una base neta, sobre la cual se puede aplicar incluso lo que es la llamada deducción ciega. Entonces, podría convenir, habría que analizar los casos para ver qué opción es mejor, ¿verdad? Si la tasa del 25 sobre un ingreso bruto o aplicar la tarifa sobre un ingreso neto, dependiendo de las deducciones o lo que nos dé la deducción ciega y por lo tanto la base neta. Entonces, tenemos un solo caso de arrendamiento de inmuebles, que es el caso de la señora Smith, que es residente en Estados Unidos, recibe 50,000 pesos mensuales por rentar una bodega que está ubicada aquí en La Paz.
La empresa Wisapol S.A. es la que hace el pago vía transferencia a una cuenta suya en Estados Unidos. Entonces, en teoría, el inmueble a ubicarse en México tendría que pagarse el impuesto aquí y sería vía retención del 25%, ¿verdad? De cada pago que se le haga, el 25% de los 50,000 pesos mensuales, ¿sí? Haciendo cálculos, pues en el año va a recibir 600,000 pesos y se le tendría que retener en total 150,000 pesos, ¿verdad? Pero en cada pago pues se le retiene el 25, que serían 12,500. Tratado pues no dice nada favorable a favor de la señora Granny Smith, simplemente que puede optar por pagar el impuesto como si tuviera un establecimiento permanente en el país, ¿verdad? Entonces habría que analizarlo a detalle, ¿verdad? Hacer corridas para ver si le conviene a la señora Granny Smith aplicar esta opción. Bueno, luego tenemos lo que son los ingresos por arrendamiento de bienes muebles, que eso está en el artículo 158, que nos dice que los ingresos por otorgar el uso o goce de bienes muebles se va a considerar que la fuente de riqueza está en nuestro país cuando los bienes muebles destinados ya sea a actividades agrícolas, ganadera y de pesca se utilicen en el país. Se presume, salvo prueba de lo contrario, que los bienes muebles se destinan a estas actividades y se utilizan en el país cuando el que usa o goza del bien es residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional, en el caso de que los bienes muebles se destinen a actividades distintas a las anteriores, cuando cuando en el país se haga la entrega material de los bienes muebles. ¿Ok? Entonces, si el bien mueble está aquí en México, aquí se hace la entrega material del bien mueble, sí o sí se tiene que pagar el impuesto aquí en México. Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se va a determinar aplicando la tasa del 25% del ingreso obtenido, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga el pago. ¿Ok? Entonces el impuesto se paga vía retención. ¿Sí? Haciendo un comentario de lo que dice aquí el párrafo anterior, se puede dar el caso, por ejemplo, que yo rente un auto. Yo voy a Estados Unidos, rento un auto y ese auto lo interno aquí en México. Tendría que hacer el pago del impuesto aquí en México, la persona que me lo rentó. La respuesta sería no, puesto que la entrega material del bien se hizo en Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir esta última parte de este párrafo. ¿Ok? Bueno, en los ingresos derivados de contrato de fletamiento, salvo que estos correspondan al arrendamiento de equipo comercial, industrial o científico, se considera que la fuente de riqueza en territorio nacional cuando las embarcaciones fletadas realicen la navegación de cabotaje en territorio nacional. En este caso, el impuesto se va a determinar a la tasa del 10%, o sea, en vez del 25, el 10%, sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención quien haga los pagos. Aquí tenemos que hacer una pequeña cápsula cultural, porque nos está hablando de fletamiento. ¿Qué es fletamiento? Bueno, por ahí investigando un poquito en San Google, nos dice que Urías define el fletamiento ordinario como aquel contrato por el cual un naviero fletante cede a otra persona, fletador, la utilización de todo o parte de un buque para la carga de mercancías, obligándose a cambio de un precio, flete, a transportar la carga de un puerto a otro, ¿verdad? Entonces, se podría entender que estos servicios es únicamente por carga de mercancías vía marítima. Cabotaje, ¿verdad? Que eso es otro concepto que nos viene aquí, ¿verdad? Dice, siempre que se realice navegación de cabotaje en territorio nacional. Cabotaje quiere decir la navegación de un barco entre distintos puertos, bordeando toda la costa de origen a destino, evitando la ruta marítima por alta mar o navegación de altura, ¿verdad? Entonces, sería de un puerto a otro, ubicado aquí en nuestro país. El tratado no dice nada en relación a este tipo de ingresos, por lo tanto, cualquier caso que se tenga que analizar de este tipo de ingresos tendría que ser única y exclusivamente con lo que nos dice la ley. Tenemos un caso del señor
William Dafoe, que es residente en Estados Unidos, recibe un pago mensual por 85,000 pesos por la renta de una embarcación ubicada en Cabo San Lucas. El pago lo hace el señor Francisco López vía transferencia a su cuenta en Banco de América. Entonces, el bien mueble pues se hace la entrega aquí en México, está ubicado en México, por lo tanto se podría considerar, ¿verdad?, que es destinado a la actividad de pesca, ¿sí? Se le tendría que retener un 25% por cada pago de 85,000 pesos, sería 21,250. Aquí hacemos nada más una mención de que si la embarcación, por alguna situación, porque aquí no se menciona, ¿verdad? Estamos suponiendo nada más, pero no lo menciono yo, y fue un error mío. En caso de que la embarcación se rentara para hacer el servicio de flete de mercancía, ¿sí? Que, bueno, sería un caso muy particular, pero pudiera ser, ¿verdad? Regularmente los americanos que tienen embarcaciones aquí en México, como son los yates, ¿sí?, en las temporadas en que no usan los yates, para pues hacer trabajar los yates que se mantengan en movimiento, porque también los yates que están parados pues tienen que tener movimiento, si no están en una marina seca, tienen que tener limpieza, mantenimiento, etcétera. Incluso el solo hecho de estar en una marina, ya sea una marina normal o una marina seca, hay que pagar para estar en la marina mientras está siendo custodiado aquí en México y no es usado. Muchas veces los americanos lo que hacen es rentar, ¿verdad?, esas embarcaciones para que se pase la gente, ¿sí?, para que lo use para X usos como es la pesca. Inclusive hay americanos que tienen sus embarcaciones aquí y se lo prestan a empresas dedicadas a arrendar, como un tipo subarrendamiento para la pesca deportiva, y estos pagan mensualmente por la embarcación. Bueno, pero en caso, decíamos, de que no fuera esta situación, sino que se tratara de servicios de fletamiento, aplicaría la tasa del 10%. ¿Ok? Por eso estoy mencionando los dos supuestos, porque yo no expresamente no lo mencioné. Entonces hubo algunos que mencionaron, algunos de ustedes que mencionaron la retención del 25, hay otros que mencionaron la retención del 10. Bueno, cualquiera de las dos respuestas podría considerarse válidas porque no tenemos todos los datos, ¿verdad?, sobre el destino del uso de la embarcación, o si es un fletamento en este caso, o si es para pesca el uso de la embarcación, en fin. Pero aquí están los dos supuestos y ya mencionamos todo el contexto. ¿Ok? ¿Qué sucede en el caso de ingresos por enajenación de bienes inmuebles? En el artículo 160 nos dice que la fuente de riqueza en estos casos está en el país cuando dichos bienes están aquí en el país. Nos dice que el impuesto se va a pagar a la tasa del 25% o del ingreso obtenido sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención del adquiriente si éste es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. En caso contrario, es el contribuyente el que vende el bien, el que va a pagar el impuesto mediante declaración en los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Nos dice además, si esta operación se consigna en escritura pública, podrá optar por aplicar sobre la ganancia obtenida la tasa máxima, ¿verdad?, sobre el excedente del alimento inferior, que está contenida en el artículo 152, pero en este caso, que sería el 35% sobre la ganancia, no sería sobre el ingreso. Entonces tendríamos que ver qué nos conviene más, ¿verdad?, si pagar el impuesto el 25% sobre el ingreso, o pagar el impuesto a la tasa máxima, que sería el 35% sobre la ganancia, es decir, el ingreso menos el costo del inmueble, y eso es únicamente cuando se consigna en escritura pública. ¿Ok? Tendríamos que ser corridas para ver qué es lo que más nos conviene. Muy bien. En este caso son los notarios los que calculan el impuesto bajo su responsabilidad, lo harán constar en la escritura y lo van a enterar mediante declaración. ¿Sí? Bueno,
En el caso del tratado, nos dice, pues básicamente en resumen, que el impuesto se va a someter a imposición aquí en México. ¿Ok? ¿Por qué? Es porque aquí está ubicado el bien inmueble. Y aquí nos define algunos conceptos, ¿verdad? Que se entiende por bien inmueble, ¿verdad? Que puede ser incluso participaciones en una asociación, acciones o derechos similares en una sociedad, cuyos activos han consistido en al menos 50% en bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, si son acciones de empresas cuyos activos son bienes inmuebles, su principal activo son bienes inmuebles, se puede considerar como ganancia de capital. ¿Ok? Perdón. Entonces, tenemos un caso práctico, oh, que es el caso del señor Smith, que vende su casa en Villas del Espanto, Villas del Encanto, en La Paz, México, por 1 millón de pesos. El señor Francisco Pérez es el que compra y la enajenación se consigna en escritura pública, ¿no? Pues, regularmente, pues, todas las enajenaciones de bienes inmuebles se deben de consignar en escritura pública por cuestiones de demostrar la propiedad. Dice el artículo, de acuerdo al artículo 160, pues el inmueble se ubica en México, tendría que pagar el impuesto en México. De entrada, estaría obligado a una retención del 25%, ¿verdad? Sin embargo, puede optar por aplicar la tasa máxima sobre la ganancia si está consignado ante notario, que es el caso. De acuerdo al tratado, pues no hay mucho que decir, sino que tiene que pagar el impuesto aquí en territorio nacional. Muy bien, en el caso de ingresos por regalías, nos dice que tratándose de ingresos por regalías, por asistencia técnica, por publicidad, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o asistencia técnica se aprovechen aquí en México. O cuando se paguen las regalías, la asistencia técnica o la publicidad por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, ¿verdad? Sean o no aprovechados en México los bienes por los cuales se está pagando las regalías. El impuesto, ¿cómo se va a calcular? Nos dice la fracción primera que la tasa del 5%, tratándose de regalías por el uso goce temporal de carros de ferrocarril, contenedores, remolques, semirremolques, bla, 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 así como de embarcaciones. ¿Ok? Eh, Dice la fracción 2, regalías distintas a las fracciones comprendidas de la fracción primera, así como asistencia técnica, el 25%, y en la fracción 3 nos dice que por el uso o goce temporal de aviones que tengan concesión del gobierno federal para ser explotados comercialmente, siempre que dichos bienes sean utilizados por el arrendatario para la transportación de pasajeros o bienes, será la tasa del 1%. Sin embargo, aunque no es fracción cuarta, el siguiente párrafo nos dice que tratándose de regalías por el uso o goce temporal de patentes o certificados de invención o de mejora, marcas de fábrica y nombres comerciales, así como por publicidad, la tasa aplicable al ingreso que obtenga el contribuyente por dichos conceptos será la tasa máxima del artículo 152, es decir, la tasa del 35%. Entonces, las personas que deben hacer los pagos por los conceptos indicados están obligados a efectuar la retención. ¿Ok? ¿Qué nos dice el tratado? El tratado nos dice pues, que las regalías procedentes de un estado contratante y pagadas por un residente del otro estado contratante puede someterse a imposición en este otro estado. Es decir, si la regalía está pagada aquí por un residente en nuestro país, se puede someter al pago del impuesto aquí en nuestro país. Dice, sin embargo, dichas regalías también pueden someterse a imposición en el estado contratante del que procedan y de acuerdo a la legislación de este estado. Pero si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante, o sea, el beneficiario de quien se aproveche de las regalías, es residente de nuestro país,
el impuesto así exigido no excederá del 10% del importe bruto de las regalías. ¿Ok? Entonces, aquí nos da dos situaciones, este número 2, ¿sí? Que si el beneficiario no fuera un residente en nuestro país del uso de las regalías, el impuesto se pagaría en el estado del que es residente, pues la persona que recibe los pagos por regalías. Y la otra situación sería que si el beneficiario efectivo es residente en nuestro país, ¿verdad?, que se aproveche de las regalías, el impuesto no va a exceder del 10%. ¿Ok? Bueno, los demás numerales pues nos mencionan nada más los conceptos de regalías, ¿verdad? Y otras situaciones que no vamos a analizar por el caso práctico, ¿ok? Para no prolongar esto. Para efectos del caso práctico, la empresa McDonald's, residente en Estados Unidos, cobra 500,000 pesos por regalías a McDonald's SADCB, residente en México. Pues aquí vemos, ¿verdad?, el que se aprovecha de las regalías es la empresa mexicana. Suponemos que es por uso del nombre comercial, ¿verdad? McDonald's. El beneficiario efectivo del pago de la regalía es la misma McDonald's Inc. Entonces tenemos que, de acuerdo a la ley, se considera que la fuente de riqueza es en México. La tasa de retención del impuesto sería del 35%, ¿verdad?, por lo que nos menciona este párrafo, que no es fracción cuarta, pero pues aquí nos menciona que se tiene que aplicar esta tasa cuando sea por regalías por uso de marcas de fábrica, nombres comerciales, ¿verdad?, que vamos a suponer que es el caso. Por lo tanto se aplicaría esa tasa. ¿Ok? De acuerdo al tratado, va a ser sujeto a imposición en nuestro país, pero la tasa máxima de retención sería del 10%, o sea, sería un impuesto menor de 50,000 pesos. ¿Ok? Ingresos por actividades artísticas, nos dice el artículo 170 de la ley, que en el caso de ingresos que obtengan las personas físicas o morales en el ejercicio de sus actividades artísticas o deportivas, o de realización o presentación de espectáculos públicos, se va a considerar que la fuente de riqueza es en nuestro país cuando dicha actividad o prestación se lleve a cabo en nuestro país. Se considerarán incluidos los servicios prestados por un residente en el extranjero relacionados con la prestación de espectáculos públicos, aquellos que se destinen a promocionar dicha presentación, incluyendo las actividades realizadas en nuestro país como resultado de la reputación que tenga el residente en el extranjero como artista o deportista. ¿Ok? Aquí nos dice que el impuesto se va a pagar a la tasa del 25% sobre el total del ingreso obtenido sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención la persona que haga los pagos siempre que éste sea residente en el país o en el extranjero con un establecimiento permanente en el país. En los demás casos, o sea, cuando el que haga el pago pues no sea residente en el país o no tenga establecimiento permanente siendo extranjero, quienes obtengan los ingresos por los conceptos a que se refiere este artículo calcularán el impuesto y lo integrarán mediante declaración en las oficinas autorizadas, ¿verdad?, que correspondan al lugar donde se presentó el espectáculo. ¿Ok? Dice, los contribuyentes que tengan representantes aquí en el país que reúnan los requisitos del 174 pueden aplicar la tasa máxima que nos dice el artículo 152 sobre la cantidad que resulte de disminuir el ingreso obtenido, las deducciones autorizadas del título 2, capítulo 2, secciones 1, 2 del título 4 de la ley. ¿Ok? Según corresponda, directamente afecten a dicho ingreso independientemente del lugar donde se efectúe la prestación del servicio. ¿Ok? Pero es solamente una opción si se tiene representante legal en el país. ¿Ok? ¿Qué nos dice el tratado? El tratado en el artículo 18 nos dice que para artistas o deportistas, independientemente de lo que diga el artículo 14, ¿verdad?, sobre servicios personales, o el artículo 15
de trabajos dependientes, las rentas que un residente en un estado contratante obtenga por el ejercicio de su actividad personal en otro estado contratante, o sea, México, en calidad de artista del espectáculo, actor de teatro, cine, radio y televisión, o músico, o como deportista puede someterse a imposición en este otro estado, salvo que el importe de la remuneración obtenida por dicho artista o deportista por las actividades mencionadas, incluidos los gastos que sean reembolsados o sean reportados por cuenta de él, no exceda de $3,000 de Estados Unidos o su equivalente en México. Entonces aquí tenemos que hay una exención, ¿verdad? Por así decirlo, de hasta $3,000. El otro estado contratante podrá someter a imposición mediante retención el importe total de las percepciones brutas obtenidas por dicho artista durante el ejercicio fiscal considerado, siempre que dicho artista o deportista tenga derecho a recibir una devolución de tales impuestos cuando no exista impuesto a cargo en dicho ejercicio fiscal de conformidad a las disposiciones del presente convenio. ¿Ok? Bueno, para efectos del caso práctico, que es lo que vamos a entender, dice el señor Will Smith, residente en Estados Unidos, cobra 800,000 pesos a Televisa SADCB por una aparición especial de 15 minutos en una telenovela. De acuerdo a lo que lo dice la ley, se va a considerar que la fuente de riqueza es en México y la retención del impuesto sería del 25%. De acuerdo al tratado, va a ser sujeto a imposición de nuestro impuesto aquí en México y no aplica la posibilidad de no pagar el impuesto puesto que excede de $3,000, ¿verdad? Entonces, si excede, como mencionamos acá, se tendría que pagar el impuesto aquí en México. ¿Ok? Bueno, por último, tenemos los ingresos por intereses. Que hay varios supuestos en la ley, ¿verdad? Dice, tratándose de ingresos por intereses, se considera que la fuente de riqueza está en territorio nacional cuando en el país se coloque o se invierte el capital o cuando los intereses se paguen por un residente en el país o un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país, ¿verdad? Entonces, siempre que los intereses sean pagados por un residente o alguien que tenga establecimiento permanente en el país, se va a considerar que la fuente de riqueza es aquí en el país. Aquí vienen varias tasas de retención, lo que nos dice la ley. Tendríamos que analizar con mucho cuidado, ¿verdad? Cada uno de los supuestos. Dice, por ejemplo, para que se aplique la tasa del artículo 10, dice los intereses pagados por las siguientes personas, que serían las personas que se mencionan en los números 1, 2 y 3 de este inciso, siempre que proporcionen al SAT la información, perdón, que ésta solicite mediante reglas de carácter general sobre financiamientos otorgados a residentes en el país. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas contribuyentes tienen la obligación de declarar los préstamos que hayan recibido, ¿verdad? De personas que sean residentes en el extranjero, ¿sí? Hay declaraciones informativas al respecto, inclusive en la declaración anual existe la posibilidad, tratándose de personas morales, de declarar préstamos recibidos por extranjeros, ¿verdad? Sobre esos financiamientos, ¿sí? Y si nosotros presentamos correctamente esa información, de acuerdo a las reglas del SAT, podemos aplicar la tasa del 10% cuando esos financiamientos son otorgados, pues dice en número 1, entidades de financiamiento pertenecientes a estados extranjeros, siempre que las beneficiarias sean las beneficiarias efectivas de los intereses, ¿sí? Nos presten un gobierno extranjero, o en numeral 2, que sería uno de los casos más comunes, bancos extranjeros, incluyendo los de inversión, siempre que los beneficiarios efectivos de los intereses
sean los beneficiarios efectivos de los intereses. Tendrán el tratamiento de bancos extranjeros, las entidades de financiamiento de objeto limitado o residentes en el extranjero, siempre que cumplan con los porcentajes de colocación y captación de recursos que establezca el SAT de sus reglas y sean beneficiarios efectivos de los intereses. Esos serían los más comunes, ¿verdad? Préstamos otorgados por bancos extranjeros a un residente en el territorio nacional y que este residente en el territorio nacional le pague los intereses a ese banco extranjero por los intereses que le está cobrando, ¿verdad? Entonces tendría que hacerle una retención del 10%, siempre y cuando pues esté declarando, ¿verdad? Que lo dice la pequeña trampita, siempre que esté declarando la información que pida el SAT sobre los financiamientos otorgados por residentes en el extranjero. ¿Ok? Y bueno, aquí menciono otros supuestos sobre intereses pagados a residentes del extranjero provenientes de títulos de crédito colocados a través de bancos o de la bolsa. Dice del 4.9 a los intereses pagados a residentes del extranjero provenientes de títulos de crédito colocados en el gran público inversionista, ¿verdad? Y aquí menciono algunos supuestos. 15% tratándose de reaseguradoras y del 21% en los siguientes casos. Aquí vemos que es un porcentaje mayor del 10, ¿verdad? Los pagados por instituciones de crédito residentes en el extranjero, distintos a los señalados en las fracciones anteriores, los pagados a proveedores del extranjero por enajenación de maquinaria y equipo que formen parte del activo fijo del adquiriente, y los pagados a residentes en el extranjero para financiar la adquisición de bienes a que se refiere el inciso anterior, y en general por habilitación o a biocomercialización, siempre que cualquiera de estas circunstancias se haga constar en el contrato. Entonces hay que tener cuidado para ver en qué supuesto estamos ubicados, ¿sí? Y no caer en el error de retener un porcentaje menor al que se debe de retener. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos dice el tratado? Dice que los intereses procedentes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposición de este otro estado, ¿verdad? O sea, México. Estos intereses también pueden someterse a imposición del estado contratante del que procedan y de acuerdo a la legislación de este estado. Sin embargo, si el beneficiario efectivo de los intereses es residente del otro estado contratante, salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el impuesto así exigido no puede exceder de lo siguiente. Entonces, si el beneficiario efectivo es residente del otro estado, se va a aplicar estos porcentajes que son menores a los que nos menciona la ley, ¿verdad? 4.9 proveniente de préstamos otorgados por bancos, incluyendo los bandos de inversión y de ahorro, bonos o títulos de crédito que se negocian regularmente. Bueno, vienen algunos porcentajes que tendríamos que checar cuál es el que nos tendría que aplicar, ¿ok? Para efectos del caso práctico, tenemos la empresa Ferrux solicita un crédito al Banco de América por $100,000. No se menciona a qué se destina, sino que simplemente pidió el crédito. En el mes de mayo del 2015 paga un equivalente a 50,000 pesos por concepto de intereses. La empresa Ferrux cumplió con la obligación de informar al SAT sobre el crédito obtenido. ¿Ok? Este es un buen antecedente. Nos dice que se considera fuente de riqueza de acuerdo a la ley. Está ubicado aquí en México porque el que paga pues es un residente en México, el que paga los intereses. Este tendría la obligación de retener al 10% sobre el monto de los intereses, ¿verdad? Que serían 5,000 pesos. ¿Por qué? Pues está en este supuesto, ¿verdad? Que se proporciona la obligación al SAT y el que está cobrando los intereses es un banco extranjero. ¿Ok? Y es beneficiario de los intereses. De acuerdo al tratado, será sujeto a imposición del otro estado, o sea, aquí en México, y la retención no podrá exceder del 4.9, ¿verdad? Que es lo que nos menciona aquí.
4.9 del importe bruto de los intereses, que sería 2.450 pesos. ¿Ok? Entonces, este sería el tratamiento del último caso práctico por intereses. Muy bien, espero que haya quedado un poquito más claro para aquellos que tenían dudas sobre cuál era el tratamiento de los casos prácticos, y con esto daríamos terminado el tema del último parcial. Cualquier duda que tengan me pueden mandar su comentario a través de Classroom, pueden mandar sus dudas, yo les daré respuesta, y próximamente publicaré a través del Classroom en la fecha, el calendario con las fechas de los exámenes que vamos a aplicar, de los temas que están pendientes de evaluar. ¿Ok? Bueno, me despido y les mando mis mejores deseos para que continuemos pues bien, de salud, y sigamos adelante de esta situación, y estemos en contacto aquí a través de las plataformas digitales. Hasta luego.